Bien, en este breve espacio vamos a conversar entonces a propósito de la que se conoce también con el nombre del arte fósil. Estamos hablando del arte rupestre y los periodos comprendidos principalmente entre el paleolítico y el neolítico. El arte rupestre es una expresión artística ancestral que se encuentra en las paredes y cuevas y rocas en diferentes partes del mundo. Sus orígenes se remontan a miles de años atrás, cuando las sociedades prehistóricas plasmaban sus creencias, actividades y entorno en las superficies de las cavernas. Estas manifestaciones artísticas proporcionan valiosas pistas sobre la vida y el pensamiento de estos tiempos remotos. El periodo que nosotros vamos a abarcar, si bien el periodo que históricamente se tiene comprendido del arte rupestre, ¿sí? O arte prehistórico, abarca casi 60.000 años antes de Cristo a más o menos 8.000 antes de Cristo. Nos vamos a centrar más en casos de los paleolíticos y neolíticos que se presentaron entre el 20.000 antes de Cristo y el 8.000 antes de Cristo. Los periodos del arte rupestre pueden dividirse entonces en paleolítico superior, neolítico. El paleolítico superior destaca por sus magníficos ejemplos, sobre todo en la cueva de Altamira, que está ubicada en España y donde se encuentran pinturas de animales y figuras humanas, sí, representadas con un gran realismo y mucha, en algunos casos, minucia. Altamira es importante porque revela así pues la habilidad artística y la complejidad cognitiva de nuestros antepasados. Hay que aclarar o resaltar que cuando decimos complejidad cognitiva, para este tipo de representaciones se requiere de procesos elaborados de abstracción, síntesis, figuración, objetivación, en muchos sentidos. No es un arte sencillo de realizar y hay que destacar este elemento. El periodo levantino, que es un periodo posterior al paleolítico, claro, va a tener lugar sobre todo en la península ibérica durante el neolítico. El arte rupestre evolucionó hacia representaciones más estilizadas y abstractas. En el levantino, aquí las figuras humanas y animales se presentan de manera geométrica y simbólica. Hay elementos geométricos, hay elementos simbólicos, hay también exageraciones, ¿sí? De la figura humana, de las cabezas, de los brazos, ¿sí? Que están presentes y en estos trabajos, así como la paleta de color es un poco diferente a la paleta de color que se va a utilizar en Altamira y que a menudo también, como en Altamira, representan escenas de caza y danza. Una similitud intrigante. ¿Sí? Y aquí quiero que pongamos la diana, o más que intrigante, interesante, es la relación que podemos establecer, una relación estética y tal vez funcional entre el arte rupestre y la animación contemporánea, en particular con los trabajos de Edward Muybridge. Y esta similitud radica en la intencionalidad que podemos ver en algunos casos de representar el movimiento, tanto en Altamira, ¿sí? Que parece que nos están contando una escena donde entonces el antílope va a saltar
el caballo se desplaza, ¿sí? Las flechas de los cazadores marcan una secuencia de movimiento, y eso es muy interesante poder establecer una posible relación de intencionalidad entre este tipo de trabajo rupestre con el trabajo y los estudios de arte en movimiento, similitud que se da entonces con los trabajos de Edvard Muybridge y que radica en la intencionalidad de capturar y representar el movimiento. Muybridge fue pionero en fotografiar secuencias de movimiento, como su famoso estudio de caballos que estamos viendo aquí, o sea, estudio de caballos en movimiento. De manera similar, el arte rupestre podría interpretarse como un intento temprano, ojo, como un intento temprano de capturar el movimiento y la vida de las representaciones de animales, ¿sí? En movimiento, así como de escenas de caza. Y esto es interesantísimo. En conclusión, el arte rupestre se nos presenta como una ventana que nos permite conectarnos, capturar, aproximarnos a las culturas prehistóricas y a su relación, ¿sí?, con sus contextos, desempeños, estéticas, necesidades, rituales, permitiéndonos establecer posibles conexiones con la intencionalidad de representar el movimiento hasta nuestros días, en trabajos tan interesantes como uno de los pioneros del arte en movimiento o de los estudios del movimiento, como lo fue Edvard Muybridge. Y finalmente, esta es una invitación a reflexionar sobre el movimiento, sobre el tiempo, sobre los rituales y sobre las conexiones, sobre todo, y ante todo, sobre las conexiones que podemos establecer entre estilos, representaciones y expresiones muy diferentes en tiempos muy diferentes y que se expresan o van a ser conectadas sobre todo por el valor de la creatividad y de la creatividad humana. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, vamos a ver algunas obras o algunas imágenes, más bien, que nos sirven de recorderis y de referencia sobre lo que acabamos de ver. Muchísimas gracias. La cueva de Altamira fue descubierta en 1868 por Modesto Cubillas y su hija María. Realmente fue la niña la quien vio primero las obras rupestres. La cueva contiene pinturas policromas grabados en gamas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas, dibujos abstractos y no figurativos. Los grabados principalmente pertenecen a los periodos magdaleniense y solutrense, entre el 36.500 al 13.000 a.C., cuando la cueva quedó sellada debido a un derrumbe. En cuanto a la Sala de los Policromos, considerada como la Capilla Sixtina del arte rupestre, esta es tal vez la manifestación más extraordinaria del arte paleolítico. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La galería final es tal vez una de las más intrigantes e enigmáticas, con unos complejos signos de una abstracción muy particular. El periodo neolítico supone un cambio radical en las formas de vida. Se deja de ser nómada y se convierten en grupos sedentarios. La forma de producción pasa de la caza a la agricultura y se requieren nuevas tecnologías tanto para cultivar
como para almacenar los alimentos. Propio de ese periodo es el estilo macroesquemático antropomorfo, seres asexuados, ninguna de las figuras detalla de forma evidente algún atributo sexual y indican relaciones o rituales mágico-chamanes alrededor de la escena que muestran o relatan. Finalmente es importante reiterar esa intencionalidad de captura del movimiento en el arte paleolítico y neolítico, que de alguna forma se recoge en los primeros trabajos de Edvard Munch hacia los años 1870.